Buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo, en el que tenemos que hablar sobre tres equipos, noticia breve sobre Milwaukee Bucks, noticia extensa sobre Filadelfia y también noticia extensa sobre Golden State Warriors. Seguramente, pues bueno, la portada, el título del vídeo irá por Warriors porque es la noticia más importante, pero es la última que he visto debido a que me he centrado un pelín más en el tema de Filadelfia, James Harden y su futuro, y en la última hora de Chris Middleton en Milwaukee Bucks, así que vamos a comentar, ojito, menú de hoy. Reacción de los Warriors ante la suspensión de Dillon Brooks. Tenemos que hablar del futuro de James Harden en Filadelfia. Se queda, se va, sobre todo después de esta postemporada que está haciendo la barba. Lo tenemos también. Y el posible regreso de Chris Middleton ante Boston Celtics. Lo tenemos también. Y aparte, después de este vídeo, tendréis un confesionario donde vamos a hablar sobre la polémica, una vez más, de Kyrie Irving y sus declaraciones, donde se autollama mártir. Ojito con esto, madre mía, hay que tenerlos así de grandes. Pero vamos con el tema, vamos con lo más importante. Golden State Warriors, James Harden y Chris Middleton. En primer lugar, ya sabréis, os habréis enterado que Dillon Brooks ya ha sido sancionado por la liga, ha sido sancionado por la NBA después de darle este golpe que ahora mismo veréis en pantalla. Ahí está, a Gary Payton II, jugada en la que pues bueno, el jugador de los Warriors termina fracturándose el codo. Ahí veis el golpe, justo cuando Gary Payton pues está haciendo una bandeja, Dillon Brooks le pega un golpe bastante duro y termina siendo expulsado del partido. Un partido que los Warriors terminan perdiendo y Memphis termina empatando las series 1-1. Ya sabéis entonces que Dillon Brooks ha sido sancionado con solo un partido y se ha conocido la reacción de los Golden State Warriors. Steve Kerr está bastante descontento con esta situación, con la sanción del jugador y sobre todo con la lesión de su pupilo, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que Gary Payton II pues es uno de los jugadores más importantes, sobre todo en defensa, que tiene la franquicia de Golden State. Entonces, pues bueno, ya la lesión cayó bastante mal, la sanción de solo un partido pues ha caído aún peor, ¿no? Y dice así el head coach de los Warriors: no importa, Gary estará fuera en el futuro previsible durante 2 semanas. Eso es lo único que nos importa. Repito, respuesta de Steve Kerr cuando le preguntaron en conferencia de prensa qué pensaba sobre la sanción de un solo partido para el jugador de los Grizzlies. ¿Qué es lo que se ha sabido? Según ha informado Kendra Andrews de la ESPN, la reacción de los Warriors cuando se enteraron de ese partido de suspensión, solo uno, fue de no estar para nada felices con esta decisión, ya que el deseo era que el compañero de Ja Morant fuera suspendido al menos 2 partidos. Es decir, los Warriors esperaban que Dillon Brooks no jugara ni el tercer ni el cuarto partido. A ver, he de decir que en cuanto a todo este tema y en cuanto a todas estas jugadas de lesiones donde un jugador termina lesionado por otro en una jugada que puede ser intencionada o no puede ser intencionada, siempre es la misma reacción y siempre tendéis, la gran mayoría, a acusar a un jugador de lesionar, de querer lesionar a otro. Esto lo hemos visto en 3 casos. Este, por ejemplo, es el último, pero por ejemplo lo vimos con Danny Green y Klay Thompson en las finales de Toronto Raptors Golden State Warriors 2019. Klay termina lesionado, ¿os acordáis? Y Danny Green recibe muchas críticas porque, ostras, muchos insultos seguido de le ha querido lesionar, que sucio jugador, etcétera, etcétera. Esta una. Y la otra, por ejemplo, es, sin ir más lejos, el año pasado. Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving, Kyrie pisa a Giannis y Giannis empieza a recibir críticas de jugador sucio, le va a lesionar intencionadamente, etcétera, etcétera. Yo lo que pienso de este tipo de jugadas es que, por ejemplo, Dillon Brooks, ¿va pasado de rosca? Sí. ¿Se pasa de frenada? Muchísimo. ¿Puedes defender de diferentes maneras una jugada como esa? Sí, lo dije en anteriores vídeos. Al final, este tipo de bandejas, ese tipo de mates, por ejemplo, cuando un jugador
independientemente de quién sea, está en el aire, es el punto donde más frágil es, porque no tiene lugar para sostenerse, no tiene lugar de apoyo. Entonces, si tú le desequilibras estando en el aire, tiene todas las de perder, porque se va a pegar un castañazo contra el suelo increíble, espectacular. Entonces, la dureza es muy grande en esa jugada de Dillon Brooks con Gary Payton II, sí. Ahora, me niego a pensar, y sé que muchos me vais a criticar con esta idea, pero me niego a pensar que Dillon Brooks quiere lesionar intencionadamente a un compañero de profesión. Estamos hablando de lesionar queriendo a alguien, fracturar a alguien queriendo, romperle queriendo. Y eso, sinceramente, no lo pienso ni lo creo. ¿Dillon Brooks se pasa de frenada? Sí. Ahora, atacarle, acusarle de lesionar a uno intencionadamente, no lo creo, sinceramente, porque además Dillon Brooks, que yo sepa, tampoco tiene antecedentes. Entonces, sinceramente, me niego a pensar que un jugador profesional de la NBA vaya a lesionar a un compañero suyo de profesión, no de equipo, pero sí de profesión, intencionadamente. Es que me niego a pensarlo. Lo dije con Giannis, lo dije con Danny Green y lo digo ahora con Dillon Brooks. Me niego a pensarlo, pero repito, se pasa de frenada muchísimo. ¿Cuál es el otro tema de conversación? ¿Cuál es el otro tema de debate en el vídeo de hoy y por el cual os pregunto? ¿Es bueno para Sixers la renovación de James Harden? ¿Por qué os estaréis preguntando? Pues bien, ya sabéis que estamos hablando mucho de James Harden, sobre todo desde la lesión de Joel Embiid. Los Sixers están como huérfanos, ¿no? De hecho van 2-0 en las series ante Miami Heat y obviamente el principal señalado es James Harden por sus estadísticas y porque al final es el líder del equipo sin Embiid. Es cierto que Tobias Harris y Tyrese Maxey están anotando mucho más que él, las estadísticas tampoco ayudan, pero hay que hablar del contrato de la barba y esto que estáis viendo aquí. 76ers esta postemporada con y sin Joel Embiid, con victorias y derrotas, récord, con Joel Embiid 4 victorias, 2 derrotas, sin Joel Embiid 0-2, es decir, con Joel Embiid 4-2, los partidos, bueno, la serie en general contra Toronto Raptors, 0-2 contra Miami Heat. Esto es así. Puntos por partido de Sixers con Joel Embiid 111,5. De Sixers sin Joel Embiid 97,5. No llegan ni a 100. En cuanto a los puntos por partido que reciben de sus oponentes, con Joel Embiid 103,2, sin Joel Embiid 112,5. Reciben más sin el camerunés. Y luego, por ejemplo, porcentaje en tiros de campo desde la línea de los 3 puntos. 41 con Joel Embiid, 22 sin Joel Embiid. 41, esto es una locura. 41% desde el triple para los Sixers con Joel Embiid, sin Joel Embiid 22. ¿Esto a qué se puede deber? Espacios creados, es decir, a Joel Embiid, es lo que os dije con Toronto Raptors, lo dijo el propio Joel y os lo he dicho en últimos vídeos. Con Joel Embiid, los Raptors, Miami, por ejemplo, debería de estar forzado constantemente a hacer defensas de 2 para 1, por ejemplo, 3-2 para 1. ¿Qué es lo que hace? Esto provoca que jugadores tiradores como Danny Green, Tyrese Maxey, el propio James Harden o Tobias Harris estén liberados con unas probabilidades mucho más mayores de meter sus tiros de 3, sus triples, porque tienen, pues bueno, unas ocasiones mucho más favorables, mucho más propicias para meter esos 3 puntos. Entonces, por eso, tener a Joel Embiid te provoca situaciones más favorables de meter triples y esto se ve reflejado en esos porcentajes. Sin Joel Embiid, a los Sixers les cuesta más meter de 3. ¿Por qué? Porque tiene una mayor defensa encima, que es la de Miami Heat. Con Joel Embiid, pues producen problemas en la defensa contraria. Miami, Toronto, etcétera, etcétera, por esa defensa 2 contra 1 que debe de hacer continuamente y que lo hemos visto, por ejemplo, y lo vimos en el Game 1 entre Milwaukee y Boston Celtics. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el tema ahora mismo? Que la estrella, la barba, el jugador de los 76ers tiene una opción de jugador valorada en unos 47 millones de dólares para la próxima temporada. Entonces, debido a esta actuación que está teniendo contra Miami Heat, esta postemporada, ya está el debate de si es bueno para Sixers o no contar con la barba el próximo año, la próxima temporada. Entonces, rumores recientes han hecho parecer que los Sixers pueden no tener otra opción con respecto a Harden, es decir, no tienen plan B, se lo tienen que comer con patatas. En un episodio de First Take de la ESPN, Brian Windhorst informó que las posibilidades de James Harden de optar por su opción de jugador son extremadamente probables. Esto lo dice Windhorst y bueno, pues al final el movimiento realmente no debería de sorprender a la mayoría de los fanáticos, sobre todo porque por un lado un cheque de pago garantizado
en 47 millones de dólares es difícil de rechazar. Y encima, pues bueno, lo que es más importante, la edad de la estrella de los Sixers ahora podría ser un factor en las negociaciones de contrato. Su edad y su inmensa carga de trabajo podrían disuadir a equipos a la hora de firmarlo con un contrato máximo, con un contrato masivo. Entonces, blanco y en botella leche, tienes 47 millones de dólares en Sixers, lo coges y ya está. Esto es así. Entonces, pues bueno, repito, a los Sixers no les quedaría de otra que aceptar lo que hay y punto, que es quedarse con Harden, guste o no guste. Que ojo, lo más probable, aquí lo digo ya y me anticipo, es que si Harden se queda con Sixers, Harden se haga muy buena temporada regular, porque Harden temporadas regulares las hace muy bien. Las hace muy bien, lo hemos visto. Es en postemporada el problema de James Harden, pero en regular season no. Entonces, si se queda en Sixers, lo más seguro es que veamos un gran James Harden, mucho mejor que el que estamos viendo últimamente contra Miami Heat. Luego en postemporada, esa es otra historia. Y aparte, hay que hablar también, y ya simplemente os doy un breve matiz, de Budenholzer y lo que ha dicho sobre Chris Middleton, porque en una rueda de prensa reciente se le ha preguntado sobre la disponibilidad de Middleton. Ya sabéis que no tiene fecha de regreso, pero se le ha preguntado sobre si estará pronto, ¿no? Ya ha sido descartado para el Game 3 y Game 4 contra Boston Celtics, pero bueno, lo que ha dicho Budenholzer, las palabras críticas acerca de esa pregunta, ¿no? En plan, después del tercer y cuarto partido contra Boston Celtics, ¿qué pasa con Middleton? ¿Le veremos? Y ha dicho, ya veremos. Cuidado, cuidado. Sería increíble volver a contar con Middleton para los Bucks, sobre todo para, bueno, pues provocar más problemas a la defensa de Boston Celtics y no solo centrarse en defensa de Giannis y confiar en que los Bobby Portis, Grayson Allen, Drew Holiday y compañía no metan las canastas. Con Chris Middleton, cuidado. Y Chris Middleton siempre se le ha dado muy bien Boston Celtics. Siempre, muy pero que muy bien. No sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto, sinceramente. Opinar aquí en la cajita de comentarios todo lo que os he dicho de Dillon Brooks y Golden State Warriors. Lo que opinéis, ponérmelo por aquí. Lo que opinéis sobre si es bueno o es malo para Sixers que James Harden renueve, también por aquí. Y también lo de Chris Middleton, le veremos para, bueno, el quinto, sexto, séptimo partido, si es que lo hay, contra Boston Celtics, también por aquí. Recordad, después de este vídeo tendréis un confesionario de cosas del básquet sobre las palabras de Kyrie Irving, autodenominándose mártir, y también visitar el canal secundario de Notorious Show, porque tenéis el resumen del Manchester City Real Madrid. Hay noticias de Bogart, se irá de Red Sox y también el resumen de la Stanley Cup, donde Sidney Crosby ha hecho historia. Nos vemos, chicos, like y subscribe, como siempre os digo. ¡Ñao! ¡Fa! Last video shoot, I was cruising in the drop. Yeah, you thinking I can't cop, got a quarter in a box. Hidden under rocks when the skies turn grey. I be soaking in the sun. All these guys are my sons. Only do what I done, they can't do what I do. I get them all my shoes, have them asking for my socks. I've paid all my dues, how they asking what I done when everything I do.